but you left me sitting on my own. Think you had to leave me out so bad. All I do is hang my head and moan. Tell me why you cried and why you lied to me. Tell me why you cried and why you lied to me. If it's something that I said or done, tell me why did I apologize? If you thought I really can't go on, holding back these tears in my eyes. Tell me why you cried and why you lied to me. Tell me why you cried and why you lied to me. Well, I beg you on my bended knees, if you'll only listen to my pleas. Just anything that I can do, 'cause I really can't stand it, I'm so in love with you. Tell me why you cried and why you lied to me. Tell me why you cried and why you lied to me. Woo! Yeah. All right, gente, what's up? Bienvenidos nuevamente a Beatlemania XL a través de XLevelPR.com, también la página de YouTube de XL Live. Nos están viendo en Facebook, en ROKU, en su Smart TV. Muchas gracias. Episodio número 3, number 3, 22 de octubre. We're the Jukebox Beatles. Juan Carlos. Arlemar Méndez. Francisco. Alejandro Rodríguez. Yes, y bienvenidos una vez más. Welcome, guys. This is it, man. Episode number 3. Número We're tres. averaging 100,000 people each show, man. That's incredibly Yes. great. That's so fab. Yeah, that's the 100,000 power. people. 100,000 people, man, each show. Waiting This for is me. great. Waiting for me. Yeah. All right, guys. We had a great weekend. Estuvimos el fin de semana pasado en Punta Cana. Great Oh. weekend, man. We had a great time. ¿Verdad que sí? Yo por lo menos la pasé muy bien por la música. Me encantó mucho el merengue ripiao. Y pues, y el reggaetón, uno de mis guilty pleasures es el reggaetón. Dale, no en Beatlemania. Dale, no en Beatlemania. Bueno, pero es verdad, ustedes estuvieron ahí. Yo estaba allí bailando todo el tiempo porque pues estaba en Punta Cana y while in Punta Cana, well, you know. ¿Y tú? Perrea. Pues, fíjate, nos tomamos una de las mejores sangrías que hemos tomado en la vida. Sangría. A very manly drink, Oh, sangría. man, sangría, sí. Parece que ahora la sangría se va a convertir en el jukebox, en el Beatle drink. Little drink. Bueno, los Beatles tenían era Scotch and Coke. Scotch yeah. and Coke. Scotch and Coke. It's gonna be sangría for the Jukebox Beatles. No es en el mismo nivel, mano, pero estamos cerquita. Oh, yeah. Mano, Pero- para mí ese fin de semana fue great porque por primera vez comí chillo. Comimos chillo allí en la Oye. playa de... No se me olvidó. Macao. Macao. La playa de Mano, Macao. Y nos comimos unos chillos allí, así que uno era frito, Otro era coco de coco y a la plancha. Y La eso plancha. fue la primera vez los tres para mí. con mangú y con el total y música. Oye, tenemos un nuevo hit, se llama El Total. El total. Estuvimos escuchando la primera vez que yo la escuchaba, un tipo que se llama Blas Durán. Yo también, primera vez que lo la escuché. La primera vez. Vamos a hacer un tributo a Blas Durán, man. En serio que lo vamos a hacer porque man, Lo estuvimos cantando todo el fin de semana. this is so clever. Puede ser Total. que ese sea como que nuestro nuevo theme song. Exactamente. Claro, pues sí, estamos de vuelta aquí en Beatlemania XL. Muchas gracias por el apoyo. All our friends and fans here, there, everywhere, and all across the universe. Thank you very much for your support. We're so glad we're here. You know, episode number 3, man. Let me tell Número you. 3. All right, bueno, rápidamente. Un día como hoy, a day in the life in the history of the Beatles. 22 de octubre, 1964, estuvieron trabajando en la canción I Feel Fine. Yes. Ale, what can you say about that? I Feel Fine. Do you Well- like I Feel Fine? I like the song. I love I Feel Fine. I Feel Fine was one of the first songs that I ever learned in guitar. I think it was the third song. And because it has, you can play with 3 chords. You can play with just, I play like this. The song goes like, baby, it's good to me now.
But me, I just went, baby's good to me, like a parranda, como si fuera una parranda puertorriqueña. Así la toca, él la toca en vivo. John Lennon la toca en vivo, así, ¿verdad? Él la toca así con la séptima, que lo hemos hablado en episodios anteriores, la séptima, que es el acorde de los Beatles, la séptima dominante. Baby's good to me, you know, she's happy asking me, you know, she says so. I'm in love with her and I feel fine. Nice, man, nice. Well, El principio, the beginning is yes, the beginning it's one of those happy accidents that the Beatles love so much. John Lennon put his acoustic Gibson J160 guitar against his amp, and Paul played a bass note, and it started ringing out. I said, "Oh man, that sounds cool." So you know, it was an accident, but then they did it on purpose and recorded it that way as an intro to the song. Because the Beatles, you know, they always like random things that happen, like when the camera moved a little and it seemed the phrases seem elongated in the cover of Rubber Soul. Say, oh, that's the way we like it. So they like those happy accidents. Qué bien, mano. Yeah. I just want to say that I just want to say thanks to George Martin, because thinking like a producer and making a mistake, a sound of the song, you know, that's gonna be kind of revolutionary, you know. So George Martin for the win. Cool, man. And you, Juan Carlos, what do you think? A mí me encanta el ritmo de la batería de Ringo Starr. Tum, ta, ta, tum, ta, tum, It reminds me tum. of What I Say. What I Say, esa es la idea. He got the idea from that Ray Charles song. What I Say, give me what I say. They used to play it. Every Liverpool band used to play that song. Way back, they were famous. We're talking about when they were playing the Cavern Club, Right. or Hamburg in Germany. They used to go like, it would last like 20 minutes. So Ringo saca el ritmo de ahí, un poquito medio latino. A little bit of Latin sound, like you can slow it down. Tú sabes que tiene ese swing medio latino. Mano, me encanta. Yo le doy 2 thumbs up. I feel fine. Thumbs up. 2 thumbs up, I feel fine too. Perfecto. For me. 2 thumbs up, I love it. 2 thumbs up. What about man. if can we try it? Yeah. Yeah, why not? Okay. Okay, ¿quién hace el I'll have to go over there. I can't do it, but I have to go over there. Bueno, no, pues. stay there. Stay there. Vamos a hacerlo versión, ¿cómo se dice? Clean. Clean version. The clean version. Okay. Déjale la Hold on, distorsión a The Who y a... There you go. Baby's good to me, you know, she's happy asking me, you know, she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know, she tells me all the time, you know, she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling all the world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know. She said so. She's in love with me and I feel fine. Oh. Baby says she's mine, you know. She tells me all the time, you know. She said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling all the world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know. She said so. She's in love with me and I feel fine. She's in love with me and I feel fine. Oh. Yeah, I feel fine, man.
pretty good. I like it. Here it is. I have the thing, man. This is it. ¿Qué es eso? La cámara, ¿cuál es esta? Right. That's the I Feel single. Fine, the Beatles I Feel Fine. Way before MP3s and before CDs, people used to listen to music using this. Vinyl records, man. Look at this. I Feel Fine. Y en el otro lado tiene She's a Woman. Como Que si estuvimos no fuera haciendo, nada. que estuvimos haciendo la última vez, man. Yeah. Pretty cool, man. Mucha Otra gente, cosa. de mucha gente quisiera tener un side B como ese, man. Mucha gente. Yeah. So, otra cosa que sucedió también en un día como hoy, 22 de octubre, es que los Beatles estuvieron grabando dos canciones súper especiales. Disco Rubber Soul. Estamos hablando de 1965. La canción se llama In My Life y la otra canción se llama Nowhere Man. Dos composiciones de John Lennon increíbles, brutales. Alex, what can you say about Nowhere Man? Nowhere Man. Excelente canción. Pero eso lo digo de todas las canciones. ¿Qué puedo decir, ¿Qué puedo decir específicamente de esa canción? Pues la manera en que John Lennon toca la guitarra, él hace esa, en vez de todos los guitarristas tocan esa parte, pero él por alguna razón toca esos acordes así. Yo le digo el Beatle chord. Así que si estás buscando tocar esa canción como los Beatles, pues John Lennon toca los acordes fáciles, lo toca de una manera difícil. Y pues Yo puedo decir un dato curioso de esa canción. Ellos, John Lennon y George usaron las Strats que las acaban de conseguir para ese disco, o sea, Fender Stratocaster. Y el solo lo tocaron los dos al unísono, que eso no lo sabe todo el mundo, con un sonido bien treble, o sea, mucho high. O sea que el son tocaron- dos guitarras a la misma vez. Sí, John y George tocando el solo los dos a la vez. Mira que Wow, cool, hermano. No no sabía sabía. eso. Yo no sabía eso. Yo pensaba que era como que una 12 cuerdas ahí. o No, algo. son los dos tocando su Stratocaster al unísono. Ok, qué bien. ¿Sabes que cuando John Lennon él habla sobre esta canción, él dice que estuvo como 5 horas sentado esperando a ver qué podía escribir y seguía y no me sale nada, y al final al cabo como que se tiró para atrás Está y frustrado. él mismo se dice, mano, nowhere man. como que take it easy, man. Y él mismo, mano, y le salió, y él dice que se sienta y le salió así, todo solo Wow, junto. increíble. No, y vemos también que 1965 fue un año de transición para John Lennon. Si tú notas sus canciones, son canciones más personales, influenciados por Bob Dylan. Sus canciones comienzan a tomar como que este tono más personal, y él empieza a cuestionar su vida. Ok, ¿a dónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué voy a hacer? Y por eso es que él empieza, inclusive el disco antes, canciones como I'm a Loser, donde dice I'm wearing beneath this mask I am wearing a frown. So ya le está diciendo, ok, lo que la gente ve no es lo que realmente es. Tú sabes, me pueden ver como el Beatle John, súper famoso, súper el músico increíble, vanguardista, pero deep inside, tú sabes, I need help. Y lo dice, help, Literal. I need somebody. Y él empieza como que a pensar en su niñez, mucha melancolía. When I was younger, so much younger than today. Y entonces empiezan esta serie de canciones. In My Life es otra, y Nowhere Man es la que él lo dice, ¿sabes? I am the Nowhere Man, sitting in my Nowhere Land. So, la canción trata sobre él. Y es un momento que hace un cambio bien importante en la carrera de John Lennon, que de ahí en adelante él comienza a ser un poquito más introspectivo y no hacer tantas canciones sobre historia o sobre otras personas, sino que él comienza a hablar sobre él. sí, quiero también abundar sobre eso, porque los Beatles hasta ese momento están cantando esta música de Boy Loves Girl, She Loves You, I Wanna Be Your Man, and I Love Her. Y esta es de las primeras canciones verdaderamente con un tono introspectivo de John Lennon, tirándose por ese lado filosófico, que después se convirtió en como quien dice, el paradigma del rock and roll. Hoy en día se siguen escuchando las canciones con ese estilo. Los rockeros que suenan con envergadura tienen siempre esos clásicos bien filosóficos, y comienza más o menos por aquí con John Lennon con Nowhere Man. Definitivamente, Nowhere Man, claro. Una de las mejores canciones, y las armonías, increíbles. ¿Sabes? Ellos comienzan a hacer, desde que comenzaron su carrera, las 3-part harmonies were always there. You know, Ask Me Why, I mean, This Boy, Yes It Is, If You, like, they were really good doing that. And on this song, they just Yeah, put o sea, a level, you know.
Another level. Another level. As a trivia thing, they say they learned their harmonies from a Phil Spector song. That's called "To Know Him Is to Love Him." Oh wow. Yeah. They say that they learned how to sing in triple harmony from that song. Okay. All right. So, should we try it? Sure. Oh, yeah. Yeah. Why not? All right. This is Nowhere Man, our version, acoustic, Beatlemania XL. 1, 2, 3, 4. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your He's as blind as he can be, just sees what he wants to see. Nowhere man, can you see me at all? Nowhere man, don't hurry, take your time, don't hurry, leave it all till somebody else lends you a hand. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Oh, a man, please listen. You don't know what you're missing. Oh, a man, the world is at your command. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Making all his nowhere plans for nobody. Making all his nowhere plans for nobody. Yeah, Nowhere Man. Yeah. Ah, increíble, esa canción es increíble. Bella, increíble. bro, bella. Oye, el bajo va bien busy, ¿verdad? El bajo siempre está busy, man. Siempre. Típico Paul McCartney pensando, si te vas bien atrás, a ese All My Loving, que él crea ese walking bass. Yes. Pues ya este es un walking bass evolucionando a psychedelic. Empieza a como que tocar esos menores. Esas cositas bien cool, mano, que solamente Paul lo puede hacer, man. ¿Verdad? Solamente Paul. Oye, ¿verdad? Paul como que él implantó ese estilo de que el bajo era un instrumento melódico, no era solamente marcar tum, Sí, no era solo, exacto. sino que puede ser tum, 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 y Sí. crear una melodía dentro de la propia melodía. Él como que tuvo el pensado, mano, we play notes too, man. Yeah, have notes. Something fun. Let's have some fun. Pum, 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 Sí, pum, pum, exacto. pum. Yeah, okay. Thank you, Paul. Thank you, Paul, for Thank you, this. Paul. Oye, In My Life la estuvimos discutiendo el episodio pasado, creo, el primer episodio. Ajá. In My Life es increíble, otra canción increíble. Y John Lennon tenía, qué sé yo, 24 años o 25. Sí, y, mano. y él hablaba y escribía con esta madurez. Ujú. Increíble, como si fuera un tipo ya de 50 Como si años. llevara 30 años ya. He was so young. He was like 24, maybe 25, and he wrote "In My Life," you know, with a frame of mind of an older guy, you know, maybe you know, 50-year-old Sí, guy, you know, sí. singing about past places and past friends and lovers and. Es como un old soul. John was an old soul. Yeah, well, he had a bit of a rough childhood, so Yeah, you know, lost his mother yeah, I kind of guess. twice. Yeah. So you know, Another personal song, like Nowhere Man, we were Yeah. saying, like it's personal about himself, and that is another example My Life. Yeah. of John's introspective kind of songwriting. You know? Incredible, man. What a great songwriter. You know that Rolling Stone magazine said that it's the number 23
in the top 500 songs, greatest songs on the whole planet. So that's something, you know. That's something. Yeah. Yeah, well, I'm sure they have more than one in the top 10 in that list. I'm sure like the first 10. Yeah, definitely. All right, so we're going to move up to 1966, 22 of October. The Beatles, Revolver, great album. Great Went album. gold, Yes. 500,000 copies. 500 copies. Oh man, incredible. One of my favorite, I like Revolver, I think it's, Yeah, it's one of the best. my favorite is Abbey Road, and Revolver comes in a very close second. For me, Rubber Soul is one of my favorites, man. Yeah. It's one. It's up there because it's young Beatles, but it's not. You know, it's young Beatles going old, going to the late Beatles phase. So Rubber Soul for me is the perfect, maybe the perfect mix of the early Beatles and the late Yeah, Beatles. starting to get more mature. Yeah, and they're starting to like compose like a whole album instead of like a CD full of singles. So they just do like LPs, 'cause there were no CDs back yeah albums, you know. So they just try to make something different in the. You in know, the whole I like album. them all. You know, they don't have a bad record. Any of you know, the worst one is still awesome. I can't even say what the worst one, because there's not a worst one. This There's record. there's a least favorite one. What's the least favorite one? For me, maybe I don't know. It's hard, man. They're all good. Least favorite for me is Yellow Submarine. It's just Really? because It's in Revolver. what? Okay, it's in Oh Revolver. yeah, but No, the but he album, means the album. No, the Not album. the album Yellow Submarine, because half of it is Orchestral the work. orchestra, which is good, but then the Beatles songs on the album are like, oh, Nope. Yeah, they were kind of the leftovers. Yeah, it's like, you know, there's something But about if you get the Yellow Submarine soundtrack, then that's great. Oh yeah, the song track that came out later on. Exactly. In It's great, and they remixed it, everything. It sounds great, man. Yeah. Okay, so You we're know- talking about Revolver. Yeah, Ale, you what know, can you say about it? you know, I mean, Alejandro. van por al día de hoy, ¿sabes cuántos llevan vendidos? 27 millones de copias. Wow. You know what's that, mano? ¿Cuántos? 50 something años después. 27 millones de copias, mano. Eso es una de las cosas más impresionantes de este álbum. También, en el año 1966, en los Grammy le dieron el álbum artwork, o sea, One Album Cover of the Year. Wow. Bueno, el cover. It's a great cover. De hecho, pues, Amazing. eso lo pintó el amigo de ellos que tocaba con ellos a veces en Alemania llameando, y después tocó con John Lennon solista, Klaus Burman. Klaus Bormann, sí, el amigo de ellos de prácticamente de chamaquito. Sí, bueno, de las primeras amistades que ellos hicieron cuando estaban en Alemania tocando Sí. en los clubs allá en Hamburg, en el Star Club y el Cache Keller, Casa Jala. como se pronuncia. es un gran disco. Es un gran- una Es un gran disco. Está Paperback Writer. Está en ese disco. Nope. ¿No? No. ¿Dónde está? Get your facts straight. Get your Ale. facts straight, Ale. ¿Y cuál está? Paperback, pero va a ser Porque single. Paperback es un ring single. Sí, claro. sí, lo que pasa Es es de la que- época, pero un single. Exacto, Paperback Writer fue un single, pero el Revolver de Estados Unidos, el disco que tiraron, Revolver Vinyl Record, it was different. It was shorter than the original Right. United 'Cause they used to Kingdom do that. version. Yeah. Yeah. En Estados Yeah. Unidos, They used to do shorter versions so they could get more product. In England, they all had 14 songs. exacto, el disco de Inglaterra tenía 14 canciones, En Estados Unidos tenían 12 usualmente, 12 o 11. o 11 o 10, y repetían a veces. Y pues tenían en Inglaterra, o sea, las versiones inglesas de los discos son 14 discos, ¿verdad? Sí, Creo. sí. Y en Estados Unidos son como 20. Sí. Porque los primeros discos, solamente de Sgt. Pepper en adelante fue que los tiraron igual en Inglaterra que en Estados Unidos. Sí. Los americanos Y- estaban explotando el producto. Claro. Y hay un disco que se llama Yesterday and Today, que estamos viendo, vamos a ver si podemos ver la foto. Ese disco tiene 3 canciones del disco Revolver, pero las tiraron antes de que saliera el disco Revolver como tal. So, los americanos, the people in the US, had a preview of the Revolver album before the British. Wow. So, So they had it first. They had it first. Increíble. Sí. Hay una historia con ese disco Yesterday and Today, but we're gonna save it. Yeah. We're gonna save the story about Yesterday and Today album for the Miren for por later. Yeah, for a later, Later episode, show. yeah. Yeah. So los Beatles entraron a Revolver cambiando las reglas de grabación. They were changing things around in the studio, and they were seeing the studio as a ¿cómo se dice? Un taller, as a Workshop. Wow, It's a workshop, sí, basically. workshop. for songs and sounds and recording.
Incredible. They didn't want to repeat themselves. They were looking for ways to sound different. They didn't want, oh, we done that already. Let's do something different. Sí. In that album, correct me if I'm wrong, they started with the reverse sounding recording techniques. Like they made sounds go backwards. Yeah. In that song, Tomorrow Never Knows. Tomorrow Never Knows. Rain, también Rain, la canción Rain. Yeah. Which was also recorded during that period. Rain and I'm Only Sleeping has like a backwards guitar. Yeah. It's like almost everything has something backwards, and it sounds very cool. The way I always wonder, what is George playing normally without it sounding backwards? I always wonder. Oye, mira qué cool está. Esa foto está Mick Jagger. Oh, yeah. Hangueando en el estudio. Ahí la gente piensa que the Stones and the Beatles no. didn't get along. Mira, aquí el productor es fanático de los Stones. Nuestro Master Control tiene una t-shirt de los Rolling Stones. Sí. Vamos a tener que hacer algo aquí. Bueno, esa es mi segunda banda favorita, so, Okay. So people thought that the Stones and the Beatles, were rivals. They were friends. Not at all. They were friends. They were hanging out in the studio. They were doing the things. Stones got their contract from George Harrison. Oh, yeah. He was the one that recommended them to Decca. To Decca Records. And actually, they used to, get together and say, okay, do you have your singles ready? Okay, you do yours first, then we do ours. Okay. So not to compete So they would not directly. compete. It's clever. Yeah. Mano, pues, le tengo dos fun facts de este álbum. ¿Saben que Good Day Sunshine? Ajá. Esa canción tiene de las cantidades más played en los Space Shuttles cuando van a de salir. Esa es de las más que ha sido played en el Space Shuttle. So, la gente antes de salir del planeta quieren oír Good Day Sunshine. Good Day Sunshine, mano. Qué cool, mano, qué chévere. Sí. Y es una canción bien positiva, ¿sabes? Sí, yo creo que es la mejor manera. Es una buena canción para levantarte. Exacto, cuando tú estás en el espacio allá, 800,000 millas y tú ¿Dónde escuchas Good Day estoy? Sunshine, por lo menos, tú sabes. Ves el sol y ok. Good Day Sunshine, Good Day de Sunshine. arriba. Oye, ¿y saben cuál es la canción For No One, right? Your day breaks your mind, Solamente ahí son Paul and Ringo. No ¿Verdad? John in the song? No John, no What George. about the Featured keyboard? solamente Paul and Ringo. Wow. So ahí esos dos se fajaron ahí trabajando. Maybe George y John estaban de vacaciones o estaban libres ese día. No son café, no les gustó la canción. Sí, o maybe no querían grabarla. Bueno, y él lo Tenía una resaca quizás de la noche anterior. Otro Hey. fun fact de ese disco, la canción Taxman de George Harrison, una excelente canción. El solo de guitarra lo tocó Paul McCartney. Ah, sí. De hecho, un solo que para mí es innovador porque te sonaba como hindú, era una escala no convencional. Y mucha gente piensa que lo tocó George, pero fue por el que tocó Paul ese solo. McCartney, oye, Uno de los mejores solos de los Beatles. Le lo quedó tocó súper Paul. bien, Le quedó súper bien el solo y le quedó súper bien el bassline de la el bass canción. también Suena muy como Motown también, pero a la misma vez con el estilo de Paul. Ellos estaban bien influenciados por Motown. Motown en esa época específicamente. If you listen to Got to Get You Into My Life, it's very Motown with the horns. That's right. The was alone, very show, very. Sí, ya ahí es. It was nice, man. Broadway. It was nice. Yeah, Broadway. It was very nice, very Motown, very, very bluesy R&B. Claro. ¿Sabes que el CD Revolver, uno piensa que esas mentes trabajaron por años por eso, porque es una pieza tan brutal y solamente cogió 300 horas. Si lo piensan bien, son 2 meses y medio trabajando 4 horas diarias. 300 hours of recording. Of recording. So if they would work like 4 hours, Well, only 4 hours a day, they would spend what, 2.5? 2.5 months. But That would have been that's 2.5 working a part-time, dude. Wow. That's not bad. Well, a real recording, it takes 8 hours, maybe 10 hours daily. Yeah, maybe. So they were pretty fast, man. Yeah. O sea, hay unas veces que nos toma grabar, a veces 2 días, una canción. A veces cuando uno está por ahí con otra gente y te tocan 2 días, 3 días. Y esta gente en Oye, 2 días sacaban 2 canciones tan brutales. 2 meses y medio, wow. 2 meses y medio a veces te tardan solamente en sacar el sonido del La snare. batería. Jesus Exactamente. Christ. Wow. Mi mano. Increíble. Los Beatles es que tenían una habilidad. Trabajaban bien rápido, es que eran buenas canciones también. Eran buenos músicos y se conocían y sabían lo que querían. Yeah. Y tenían la ayuda de George Martin, que también ayudaba mucho. Lo hacen ver fácil. Es como si escribir fuera algo muy fácil que en realidad no lo es y a ellos les sale tan y tan natural.
Se llama talento. Sí, no. Sí, mano. Se llama talento. Talento para escribir, exacto. Sí, mano. So, otro fun fact. Saben que ninguna canción de este álbum fue played live. ¿Sí? Ninguna. ¿De verdad? Ninguna de estas canciones fue tocada en vivo. Bueno, ellos tocaron Paperback Writer, pero Paperback Writer, Paperback Writer fue un it was not on the record. It was a single before, but yeah. they recorded it during that time. So Ni el siquiera- álbum. So none of these songs were played live. None of these songs Wow. were played live. The whole album. The whole album, man. Mm. Imagine, I mean, True, check it out. Yeah, They- double check me. I mean, how can you play Tomorrow Never Knows in 1966? There's no with way. no No way. backing tracks, no loops, no computers, no nothing. I mean, Como viste, como estamos diciendo que It wasn't se a guinde de un vocal micrófono. PA. I mean, like, how would George do the backward guitar? You know, I'm only sleeping. No, So there's it no was- way. There's no way. There's no way to do it. There's no way. So I don't know, man. So I'm sure there's got to be a song that they could have. Yeah, they Done could live? have done Dr. Robert. Dr. Dr. Robert, I Dr. think, sounds Robert. very with that early Beatles quality. They could have done I Wanna Tell You Too. I want to tell you. To me, that's the last early Beatles song. To me, is Dr. Robert. Dr. Robbie, yeah, has It the sounds, yeah, it They're sounds all- somewhat rockabilly. how does They're it go? playing, they go like- guitar And with the drums. Hey, my friend, I said you called Dr. Robert. Day or night, he'll be there anytime at all. Dr. Robert, Dr. Robert. You're a new and better man. He helps you to understand. He knows everything he can. Dr. Robert. If you're down, he'll pick you up, Dr. Robert. Forgot about it. Take a drink from this special cup, Dr. Robert. Dr. Robert. He's a man you must believe, helping everyone in need. No one can succeed like Dr. Robert. Well, 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 you're feeling fine. Well, 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 he'll make you. Dr. Robert. Yeah, Dr. Robert, man. I was unplugged, man. Eso no soy yo. They could have done it. They could have done it live, I'm sure. Yeah, I I think mean, so. seguro, No, seguro. no garantizo de que lo hubiese quedado igual que el disco, pero yeah, 'cause la parte del medio, kind of tricky to do, man. Kind of, you know. And your bird can sing. Excelente, me Maybe encanta. hubiesen hecho en vivo una versión. Maybe They se could have podía, se tried, podía. yeah. They could have tried it. Yeah. Sí, pero me refiero a la técnica de grabación de cuando graban en vivo. Porque ellos al principio grababan los discos con así los cuatro a la misma vez como si fueran un concierto live y así mismito se iba por la consola. Bueno, sí, luego empezaron con el proceso de los overdubs, que es cuando ya pues, graban una parte primero y luego graban los vocals o le añaden otra guitarra o una pandereta, un violín o lo que fuera. Y Dr. Robert, ¿fue como si fuera un concierto o overdubs? Entiendo que la grabaron live. Exacto, sí, porque pudieron haber hecho bajo, guitarra, batería Y live. después hicieron las vocales. ¿Sabes? Después le añadían las maracas. Mm. Cool, man. So, guys, les tengo un question. A ver si cómo está su Beatle knowledge. Rayo. Okay. En este álbum, Regular. en este álbum, hay una canción que es la primera canción en la historia de los Beatles que no tiene un guitar track. La primera canción de los Beatles que no Que no tiene guitar. Ya yo No sé. one. Tomorrow Never Knows. Nope, For no one. nope. Oh, look at all the lonely people. Jackpot, Eleanor Rigby. Ale se ranqueó en Beatles Knowledge. Hizo así pan y después volvió. Exacto, eso va Va a subir. como el Pero- stock market. Pero For no one yo creo que no tiene guitarra. Sí, tiene una guitarrita que hace. Tiene. La tiene. I forgot about that guitar. You forgot about that guitar. man. Ajá. Ahí well. está. So Eleanor Rigby doesn't have any guitar at all. Any guitar. And it's any the first song arrangement ever by the Beatles with no in guitar. Beatles history that has no guitar. Cool, man. That's amazing. Yeah, well, Paul played it on acoustic, and George Martin, said no, that song needs to have a Something a string arrangement. something big, something Yeah. grandiose. Actually, it was a string quartet. Okay. Well, he didn't say it's a guitar song, and well, it's a genius. He did the arrangement with suggestions from Paul. He should get like songwriting credits. Probably sometimes, yeah. well, George say- Martin, yeah, because the Yeah. song is not the same without. I mean, it's not the same without the strings. right. Would've It's been the so same different. as it's the Well, same it's kind as of in an my life. arrangement, I guess.
And he was, George Martin was instrumental in the arrangements and suggesting jazzier chords sometimes, or chords the Beatles maybe didn't know yet. Yeah. So he was very important to the sound. He was. Cool, man. So Yeah. Revolver, 2 thumbs up. Man, Two thumbs I up. give it 4. It's one of the best. It's one of the best. Yeah. And every thumbs up. it was a game changer Oh yeah. Yep, for definitely. rock music. I mean, that's when rock and roll became rock. That's right. With those, I mean, like Revolver, Sgt. Pepper, 66, 67. Mm-hmm. Beatles, man, always on the front. Exactly. Cool, man. Another thing, 22 de octubre, Another thing. 1974, John Lennon estuvo grabando el disco Rock and Roll. Un disco que estuvo medio plagado de controversia, demanda, un disco bien al garete, como decimos nosotros. Rock and Roll album by John Lennon some of it was recorded this very day, 1974, and it was free for all. It was a mayhem. It was crazy. It was a album. bit of a mess because that was during John's sort of lost weekend period that lasted like a year. So it was like a lost year, and that carried over in the studio. And there are some songs in that record that I really like. That I think he killed them, in the good sense. Like he nailed them. And there are others that I don't like them so much. Yeah. But it's a good record though. Arle, what can you say about rock and roll? Have you heard of it? I heard a couple of songs. I think I like it very much personally because it's John Lennon. I get to see John Lennon once again playing those rock and roll songs from Chuck Berry tunes and Little Richard and stuff like that. Oh yeah. And he sings them well, and he sings them with a very unique voice. At first, sometimes I think that I don't like it, but then when I sing it, I say, oh my God, this is hard to rock as hard as John, man. Yeah. In that Sleeping and Sliding, he's got such a. That's a good one. The ones I don't like, maybe Bonnie Moroney. I don't like his arrangement that much, and Sweet Little 16s. But tú sabes que it's the album has like two sides of it. The first side, when he first recorded with Phil Spector, que John Lennon estaba al garete, que estaba apareciendo todos los días ahí con todo el mundo Recién dejado. dejado de Yoko, The Hollywood estaba Vampires. loco. Phil Spector más loco todavía. Yeah. Hicieron este revolú with a lot of people, like 20 guitars and 3 drum sets, and the songs are like muddy and slow and I don't know. But then you get the other half, the one that he did later on without Phil Spector, and they sound great. Oh yeah. Like Beep Bopalula And Peggy Sue. Peggy Sue. I mean, it's great. I mean, Yeah. No, exactly. I like the album as a whole, but there are just maybe those LA songs with Phil Spector. when we were recording it, I mean, they're not horrible, but they're not as good as the ones he did in New York. I don't. I think they're horrible. I don't like that. I mean, that Phil Spector. I mean, just go down. Sí, se colgó. But I like You Make. Oh, that's good. You know that with Chip Trick. Oh yeah. Did their live version was it was based on that one. On the John Lennon Phil Spector Yeah. arrangement. Yeah, cool, man. So you see, they're not all horrible. You see, there's I love the that's slightly horrible. I love the song that. Sleeping and Sliding. I love that song, man. Yeah, I love that song. Ahí está Rip It Up, que nosotros Rip It tocamos Up. esa mucho de los encores. Saturday night just got paid. What about money don't try to say. My heart says go, go, have a time. Cause Saturday night, baby, I feel fine. Gonna shake it up. Gonna baby it up. Gonna rock it up. Gonna ball it up. Gonna rock it up. And ball tonight. Got me a date and I won't be late. Put better up my 88. My heart says go, go, have a time. Cause Saturday night, baby, I feel fine. Gonna rip it up. I'm gonna shake it up. Gonna rock it up. Gonna ball it up. I gotta shut it up. And ball tonight. Come on, Frank. Ow! One more time. Go, Johnny. Ready, set, go, man, go. I got a girl that I love, so I'm ready. Ready, ready, till I'm ready. Ready, ready, till I'm ready. Ready, ready, till I'm ready, ready, till to rock and roll. Yeah, man.
came out great on record, man. And John Lennon's voice was like, Yeah, like I said. it was like John Lennon in the Cabin Club. Exactly. Yeah, man, he was rocking. Yeah, I love Rocking, that song. screaming, like shouting, twisting and shouting. John Twisting and Lennon once again. Yeah, man, John Yeah, Lennon. and maybe showing Paul. Yeah, I can see Little Richard too. Yeah, I can do this too. Yeah, Paul did an oldies album in the 80 something, 87 maybe, 89, 86. I think It was called- it was some Russian name. Yeah, it's, Choba it's Choba, back in the whatever. USSR, but in Russian. Yeah, in Russian. Yeah. But you know what? I think Lennon nailed some of the songs better than. Oh yeah, but you know the thing is, then In that Paul album. Paul did that again with Rendezvous Wrong, and that's Rendezvous Wrong was That's pretty great. good, yeah. But the one in Rocha, it's a bit mellow for a Yeah, rock and roll yeah, record. it- Somehow, yeah. it sounds slick and mellow. It sounds very produced, you know, Yeah, very. doesn't 80s, sound as very- raw. Yeah, Yeah, and his voice was like, "Ooh, it doesn't, you know, it wasn't like like Rock and roll. Yeah. you know that yeah, high it- pitch. Yeah, it wasn't like I mean, yeah, but that came out pretty good. that came out awesome. So John Lennon, rock and roll album. I give it 1 thumbs up to the later John Lennon produced songs. Yeah. Here it Yep. is. Yep. I give it 2 thumbs up because I love the cover, man. Oh, the Yeah. I cover. love that picture. This is John Lennon right Uh-huh. here. And Do you this- know the 3 figures? Yeah. And this here it is. Here it is. That's a These great. 3 blurry on the other side, right? There you go. Blurry pictures. I mean figures right here. Mm-hmm. That's Stewart. Yeah, and Paul George and Paul. George. Yeah. They were walking and they took that picture. I didn't know that, man. I did not know That's that. that's Yeah. my favorite thing of the whole album is the picture. Yeah, pretty good, man. And then on the flip side, it has like the neon rock and roll, which is very bien sinónimo de los años 50, las luces Yeah. de neon, you know, Yeah. like John Lennon rock and roll. Mm-hmm. Yeah, pretty good, man. Pretty good. Did it Alright. hit number 1 in any songs or the charts? I don't think I think Stand By Me was the single Yeah. of this album that came out Mhm. like top Yeah. 20 or something. Yeah. Yeah. Cool. There's a video. The album stood for a few weeks. It was on the 6th position. Oh, number 6 Yeah, in the US. in the US. Yep. It's not bad. Yeah, it's not bad at all. No, Not bad at all, man. You know, I give the record 2 thumbs up. I just don't like Sweet Little 16, and Oh, so there's 69. it's too slow. I don't like it. I mean, he did it so great with the Beatles in the BBC. That to Yeah, hear- I mean, that to hear it so slow, it kind of, you know, it's disappointing. And then all this like it's like putting a 45 record Yeah, on 33. exactly. That's what it sounds like. It And the sounds same like with and the same with Bonnie Maroney. It's, you know, I really like that song, and you know his Yeah, version yeah. is kind of meh. But overall, I like it. The record. You know what? Jose Feliciano was Oh yeah, he played guitar. he on played that. guitar on that record. Yeah. Oh, really? Jose No. Feliciano tocó guitarra en el disco Rock and Roll de John Yes, he Lennon. did. Yeah, no. Yeah, Every man. day you learn Pretty something. good. You learn Yeah. something new. Alejandro, do you like this record? Have you heard of it since you're younger? Yes, guy? yes. You like it? Yeah, y es lo que tú dices, es the late album, me encanta. Alright. El principio, yeah. All right, But so, so thumbs up. yeah. Yeah. So let's play another track from that album. Let's do Stand Okay. By Me, which we haven't done in Ever? ever. We haven't done I don't think we have ever done that one. Good luck, guys. We're gonna be doing these songs in el crucero, the 70s rock and romance cruise. yeah. We're gonna be playing all these songs. So if you're signed it, I mean, si ya tú estás apuntado en el rock and romance, we're gonna be doing all this. February February, 2020. I don't even know where is it, but We can say that one. February 14. I can we hope. say that one? Okay. All ¿Cuál right. canción habrá tocado? Stand by me. ¿Cuál canción habrá tocado José Feliciano? Pero lo voy a buscar después aquí en el celular. Okay. Stand by me primero que nada. 1, 2, 3, 4. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, now stand
stand by me, stand by me. If the sky that we looked upon should tumble and fall, and the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Well, darling, darling, stand by me. Oh, now stand by me. Oh, stand now, baby. Stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, now stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, now stand by me. Stand by me. Stand by me. Un saludito a Narky que dice que such a nice boys alemán. Lo conocimos allá en Narky, gracias, Narky. Narky. Oye, Punta Narky, Cana. saludos, sí, la conocimos allá He en is such a nice Punta Cana, boy. yeah. Yeah, Here it that's is, such a man, nice John boy. Lennon. Rock and roll. 2 thumbs up. Two thumbs up. 1.5. I give him 1.5. I give I you give 2 it thumbs two, up I don't know. for the cover. Ya dije dos. Alright, okay, vamos a hacer la primera llamada. Se va a ganar esta t-shirt de Jukebox. We're gonna give away a t-shirt. Ajá. Yeah. So, la primera persona que llame al número 939-338-3126 will get this really nice Jukebox. Hello, Judith Chamber and Bebop, the guy that looks like Bill Murray. Alright, so give us a call now, 939-338-3126. And do we have a phone call, man? This is... Man, it was fast. Let man. us finish. Let us finish. Let me finish. Oh, Brooke says Alright. she promised she won't call this time. Alright. Now we know that this is not Brooke. Yeah. Brooke has like, I don't know, like 5 Brooke t-shirts. Yeah. And this, Brooke won this picture. Alright, who's on the air? Welcome to Beatlemania XL. This is Jukebox Beatles. Yes, Yes. Evelyn. Evelyn, otra vez. Evelyn ya tiene unas cuantas ya. Mamá. Tiene el número en speed dial. ¿Todo bien, Evelyn? ¿Todo bien? Sí, mucho éxito. Qué bueno, ¿estás Gracias. disfrutando el programa? Claro que sí. Sí, Qué bueno, pues. Gracias por llamar, Evelyn. We'll see you later. Felicidades a Tomás Serna, que mañana cumple 11 años. Ah, Tomás, yes. And another thing. Just say it's your birthday. It's Ta-da-da-da-da-da. my birthday too, yeah. Say it's your birthday. We're gonna have a good time. It's your birthday. Not the birthday. Happy birthday to you. Muchas felicidades, Tomás. Cumple Yo quería 11 cantar añitos. la- Oye, los niños les encantan los Beatles. Oye, bro. Increíble. mi nena increíble. cumple 11 añitos en noviembre y... Fanático. Fanático, sí. Ajá. Mi nena también, cuando estaba ya más grandecita, pero le encantaban los Beatles. Siempre los escuchaba y jugaba el rock band. Y, Nice, ¿sabes? Los hacía nice. súper bien. Qué bien, ¿Sabes? Es Qué verdad. bueno. Los Beatles siempre tienen esta cualidad de que llegan a todo tipo de personas. Todas las generaciones. Yeah, man. Wow, that's great. Oh, yeah. Yeah. It's time for another giveaway. Talking about kids. We have a small size Jukebox Beatles Army t-shirt. Ajá. We want you. It goes like Uncle Sam wants you to join the Jukebox Beatles Army. Call right now, 939-338-3126. And you get this pretty cool Jukebox Beatles Army t-shirt. Small size.
Good for a kid. Do we have a phone call? Do we have a phone call? Can't No. wait to see you back on board. Brooke, can you call? Just kidding. Okay, man. Qué bueno. Well, let's talk about another song by the Beatles. We're talking about 1965 a little bit earlier. Uh-huh. How about we talk about another Lennon song? You're gonna lose that girl. Uh-huh. Oh, good one. It's a good one. Yeah, what can you say about it, guys? It's one of my favorite songs from Help. I like it a lot. And nice harmonies. It has a weird chord. Weird chord. Yeah, a lot of What people do play that song wrong. Really? No. Because, Show us. Okay, it starts, in the verse, it goes. Most people play this chord as a minor chord, but it's a major chord. Oh, I didn't know that. Yeah, it makes a difference if you play it. Oh, yeah. So, Actually- so I was playing it wrong. Well, I actually, before I joined the jukebox, I used to play it wrong. Then when I started, really digging down on details, I go, oh, I'm doing this bad. Yeah, okay. A mí me gusta la canción porque es como, it has that very girl group Yeah. sound. Like Yeah, the another- girls. Yo así de eso. Yeah, so yo imagino, Supremes, yeah. you gonna, if you turn girls into a boy, Yeah. Could you're be gonna lose that boy, you're gonna lose that boy. Yo imagino las yeah, nenas así. because they had Lose that boy. a lot of influence from girl groups. Yeah, man, like the Shirelles. And they used to do like Boys, which was a Chilo song, Boys was a, yeah. and Chains, which was by the Cookies, which was a girls group. Okay. Se oye por ahí. No, en Mr. Postman, más o menos ese estilo de Yes, you gotta lose that girl. Yeah. pues, Mr. Postman, look and Ese see. es como el call and response. Yeah. Yeah, Calón dice que igual en Not a Second Time tiene ese estilito de, Oh, yeah. de You're back again, no, not a second time. Yo me imagino las nenas Not a así cantando. second Yeah. Not a second Ah, great, man. Brooke says that You're Gonna Lose a Girl is her favorite. Oh, Really? cool. That's Yeah. nice. That's a great song. It's a great It song, is, man. it is, It's it on is. the movie Help, right? I Help, yeah. love that scene on the movie Help when they are playing, and Ringo plays like the bongos, and in other times he's playing like drums, The right? drums, yeah. Correct me if I'm wrong. Yeah, Yeah. you're right. And Yeah, then right. they are You're on like, fire tonight. We all. and they're like cutting some, like the bad guys are after Ringo, like cutting the floor under his drum. Yeah, this scene right here that we're watching. Are you bossing, boys? Are you buzzing? Es verdad, lo dice. Then he says, "Are you buzzing?" And Ringo falls and survives that Yeah, yeah. a long fall. The video is really fun because like you were saying, but it's kind of like dark, it has that dark feeling, and Ringo's like playing with the cigarette, and he's just lying in the back, like really good rock star, man. Uh-huh. He looks like a rock star, He just was a sit- rock star. Yeah. Well, he still is. He still is. It still is. Yeah, What's you're my gonna lose the name? girl. Yeah. So I like it. How about we do it? Dale. Let's do it. Me gusta. Voy. Déjame afinar aquí. Plug it in. Tune. Se oye. Yeah. 1, 2, 3. You're gonna lose that girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose Yes, you're that gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. She's gonna change her mind. 'Cause I will take her out tonight and I will treat her I'm right. gonna treat her kind. You're gonna lose that Yes, you're girl. gonna lose that girl. You're gonna lose Yes, you're gonna lose that girl. If you don't treat her right, my friend, you're gonna find her You're gone. gonna find her gone. 'Cause I will treat her right and then you'll be the lonely You're one. not the only one. You're gonna lose that Yes, girl. you're gonna lose that girl. You're gonna lose Yes, you're that gonna lose that girl. You're gonna lose Yes, you're gonna lose that girl. I'll make a point of taking her away from you. That's what to do. Yeah, the way you treat her, what else can I do? You're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl. You're gonna lose Yes, that girl. yes, you're gonna
lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're that gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. I'll make a point of taking that away from you. That's what to do. Yeah. The way you treat her, what else can I do? If you don't take her out tonight, she's gonna change her She's mind. gonna change her mind. 'Cause I will take her out tonight and I will treat her I'm kind. gonna treat her kind. You're gonna lose that Yes, girl. yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're that gonna lose that girl. girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. Who's that girl, man? I'll give it 2 thumbs up. Yep. 2 thumbs Yeah, up. that's That ending is totally rocking. Yeah, man. Yeah, pretty good, pretty I good. love the bridge. 2 thumbs up for me, man. Great, Great, man. so Great. The Rudolphs did a version of that, right? No, they did. Well, the Roros were a Beatles parody group. They had one of the guys from Monty Python, 2 of the guys from Monty Python, and it's really good. But they didn't do like covers. They did Didn't like do a cover of that song. They did like parodies, like songs based on Parodies. their Beatles songs. So yeah. Qué bien, mano. Oye, ya que estamos hablando de la película Help, Ajá. vamos a hacer una encuesta. Vamos a ver cuál película es mejor. O no es que sea mejor, pero cuál te gusta más. Help o Hard Day's Night. My favorite of all the Beatles movies is A Hard Day's Night. I think it's real. I think it shows, you know, the Beatles. It shows Beatlemania as the way it was, and the Beatles as you know how they were. You know, the characters of the quiet, the funny, the witty, the heartbreaker. You know, it came out thanks to that movie. Encuentro yo que A Hard Day's Night es como que bien real. So let's do something. Let's vote. Yeah. Vamos a ver cuál película de los Beatles prefieren, si es A Hard Day's Night o si es Help. If it's A Hard Day's Night, you're gonna type 1, the number 1. You're gonna type Hard Day's Night. Yeah, you're gonna write A Hard Day's Night. Hard Day's Night. If it's your favorite, you type A Hard Day's Night. If Help is your favorite, you type Help. Help. And let's see, you know, Oye, Alemán, cuál película es la mejor. ¿Cuál te gusta a ti más, Alemán? A mí, el plot, ¿cómo se dice plot en español? La trama. La trama de Hard Day's Night me gusta más que la trama de Help. La encuentro más graciosa. Las actuaciones de ellos también las encuentro más energéticas que en Help. Y de verdad que los chistes que hacen son un humor inglés. Déjame ver si me acuerdo de algunos de los chistes, pero los chistes son tan de... Are you a rocker or are you a mod or a rocker? Oh, I'm a mocker. Okay, so vamos a abrir la votación en 3, 2, 1, 3, 2, 1. Go. Go and vote. Type A Hard Day's Night if it's your favorite Beatles movie, or Help if Help is your favorite Beatles movie. I like them both. I like Hard Day's Night a bit better because it's more real, and you know, it's the thing is, Help is more like a sort of a predecessor of Airplane sort of movies or Like a Naked comedy. Gun. With those Like it's more like a crazy comedy, but I like that too. But I like Hard Day's Night better. Hard Day's I Night. like Help, man. You like Help? Yes, because, you know, the Beatles are more loose. You know, are kind of more loose in that I movie. know why they were loose. Yeah, we all know. We all know why. We all know why I they. don't know why, but I like that loosiness. Maybe that's why they were so more mellow in that movie. And less Exactly. energetic. Ellos en la primera película pues están como más... Más despierto, más sharp. Sí, más en otra onda, tú sabes. La película Help estaba más mellow, like más, yes. más tranquilito. I wonder why. Wonder why. Bueno, hasta ahora va empate, mano. De empate la Lo que votación, da, 50 y lo que da. 50. Los chistes, el chiste... Tienes que escribir el nombre completo. A Hard Day's Night. You're gonna type that. A Hard Day's Night. The whole phrase. And the same with Help. The whole word. H-E-L-P. Alright, so, ¿te gusta más Help? Yes. ¿Por Mano, qué, mano? es ¿Por que qué? por eso que estaba mencionando, porque ellos están como que más... Digo, en la primera, en Hard Day's Night, me gusta también como que escena que ellos están ahí running, entonces George se cae, eso está funny. Pero Help me gusta más porque por eso mismo que estábamos diciendo, por los chistes, y están más sueltos, y como que ya tienen la experiencia de estar en la cámara. Y como que ya pues están como que más sueltecitos, y yo lo veo, como que se nota en su acting. No es porque es en colores.
Puede ser, y yo soy más millennial. Puede ser, mano. Alejandro ve todo en colores, yo lo veo en blanco y negro. Ahí está, mira, el póster original de la película The Beatles, A Hard Day's Night, man. Tú sabes que nosotros hicimos una vez un show y usamos esas mismas 4 caras, así, le pusimos los colores. Más o menos, hicimos una imitación más o menos. No una imitación, una influencia, fue una influencia. Una Una inspiración, Inspiración. inspirado por A Hard Day's Night. I think it's great. It's one of the man. greatest It's great, rock and roll it's movies great. ever. I mean, I can watch it. I Yeah. mean, over and over, and you know, Yeah. always. Well, Yeah. I watched. I declare this bridge open. Ese chiste está brutal. ¿verdad? I now declare this bridge open. I bet you're a great swimmer. I like that part. He's, Yeah, man. He's so he's, clean. he's So- very clean. They're so great. Oh, it's so clean. Give us a kiss. He was- El peor actor era Paul McCartney, mano. El peor Sí. actor era Tú Paul sabes que él McCartney. tenía Un desastre. to- mano. todos los Beatles tenían una escena donde pero era una escena de ellos. Ajá. La de Paul era irónicamente él hablando con una actriz enseñándole cómo actuar. Sobre Y todo. esa escena la cortaron. Deleted scene. Paul, Sí. Paul was the worst actor, right, in the movie. Yeah, he even had his own scene, right, and he didn't. And it got deleted. It got deleted because deleted. he was a bit over. You know, the other were more natural. yeah, you, yeah, you see him acting and he's like way over the top. yeah. Mhm. Like he's. I like John's acting. miss John's you. acting was pretty good. I like. Mine- Lost him. Mine's You Ringo, lost him, man. you lost him. Mine's Ringo. Ringo for me is the best actor there, man. Yeah, Ringo Starr is very natural. Yep. He's born to be in front of the Born to- camera, yeah, man. yeah. Well, you know, Fact. the part where he's walking with the little kid and everything, you know, everybody praising him for being melancholic, and he says, "Well, I just, I didn't go to sleep. I drank all night, and you I know, drank all night. I drank the night before. so you know, That's preparing that's for what a looked role. melancholic." Award-winning performance. Now the best drunk performance. The best. Ringo the- Starr. In Hard as Night. In the first movie, the problem with the movie is that Ringo like kind of goes away and he gets lost. He gets depressed. Es Uh-huh. como que, Because these everybody's people are picking on making him. fun of me, you know. Got 'Cause all I'm the drummer. depressed, I'm the drummer. I'm the got trouble. depressed, and he left. You know, just and you know they had a show to make. They had a TV show, Mhm. so they had to look for Ringo. You know, it was And then in the second movie, the plot was also about Ringo. Now Yeah. the Ringo Because he was had a- he running has a- away from a kind of a From killer. Indian cult because he had this Secret secret. Yeah, ring. the famous ring. Oye, ese anillo parecía, ¿te acuerdas unos dulcecitos que venían? Sí. Los ring Los pop. ring pop. It looks like a ring pop, man. Yeah. Yo creo que de ahí sacaron la... No, actually, we're just good friends. No, we're just But- good friends. Brutal. ¿Cuánto va? 62.5% Hard Day's Night, 37.5% Help. Yo creo que Hard Day's Night es la ganadora. Right? That's what it looks like. That's what it looks like. All right, A Hard Day's Sí, Night. So, Pues ganó Winner. Chicken Voting dinner. closed. That means that we have to play a Hard Day's Night song. ¿Cuál de todas? Vamos a ver. Vamos a hacer a... You have no better? Ya que tienes una armónica ahí. Ah, la armónica. Vamos a ponernos aquí el instrumento. Yeah, I'm gonna dedicate this to Judith Chamber, who's been asking for a harmonica song. So here Oh, it is. There it is, a harmonica song. Happy Esta birthday. es la escena de la película que ellos están en el tren. en el tren. Y las Y nenas están ahí. y hay unas nenas y están jugando cartas y una de las nenas que está ahí es Patty Boyd, La que futura fue la esposa. futura esposa de George Harrison. So de ahí fue. Vaya. De ahí fue, yeah, That's yeah. where they met. And they were all hitting on her, you know. Paul, especially Paul, was hitting on Patty, but Patty was like, Nope. you're boring. I like the quiet people No. better. Georgie. And George, That's right. he won the chick in the end. Let's Yeah. go run for the quiet one. That's why they call him the dark horse. Ah, no. And when I tell you. All Estoy right. listo. We haven't done this in a while, so let's see. Get some air. Es difícil. Todo lo que hacen por algún lado es difícil, mano. Por algún lado yo estoy ahí. O si no es cantando ahí. Arle was almost purple by the end of the song. Pero Oh, sí. man, We yeah. don't want to give you mouth to mouth, Arle. No. Oye, Hard Day's Night era completo John Lennon. Yeah, mostly John Lennon the was Lennon record. on fire en ese disco, Hard Day's Night. I think it was like John Lennon's like very. I mean, he was always creative, but I think his output was like constant, like Yeah. one great song after the other. That's right. I think this is the one of those Beatle records that John has more songs on the record than Paul. Yeah. Like let me I mean, see they're credited to both of them, Mhm. and they collaborated. But you know, the main part of most songs it was John. Yeah. Whoa, that's a great A great song Lennon too. song. You Can't Do That is a Lennon song.
I'll Be Back, it's on the Yeah, record. now, if you're back, yeah. Hard Day's Night, And title of track. course, yeah. Que el título viene de una frase que dijo Ringo. ¿verdad? Sí, Ringo estaba en el estudio y cuando estaba saliendo, cuando estaba hablando con alguien mientras abría la puerta, it's been a hard day. Cuando yo que era de noche, it's been a hard day, it's night. Night. Cool, mano. Mira, Ringo. Lennon tiene Hard Day's Night, Should Have Known Better. Él canta If I Fell. If I Fell, it's a Este, Lennon song. Él Yeah. escribió Happy Just Yes. Dance With You. Yeah, I think so, right? Tell Me Why. Entonces Tell Me tiene, Why it's Lennon. Well, there's tiene Anytime at All. Anytime Alone is Lennon. I'll Cry Instead. Lennon. When I Get Home. Lennon. You Can Do That. Y Lennon. I'll Be Back. Ooh. Y entonces McCartney tiene Things We Said Today. And I love her. Can't Buy Me Love. And I Love Her. Ya. That's it. Ese es el disco que John Se vino quedó a matar ahí. John estaba on Sí, fire, estaba mano. creative, Estaba super creative. Well, but both songs are not bad either. You No, know, no. And I Love Her, Can Buy Me Love, Yeah. and Things We Said No. Today are You awesome. say you will. Luego de este disco, pues entonces como que se vira la tortilla y Paul McCartney empieza a Esa escribir. bola, yeah. Los discos son como que canciones de Paul. Que pronto hablaremos de eso entonces en algún otro episodio. Podemos hablar de eso. Exacto. Yo creo que el boom de Paul comienza en el 66, 67. Como por ejemplo Revolver, ya tú ves que Paul empieza a escribir Eleanor Rigby, canciones un poquito más complicadas. Yeah. Ya el Sgt. Pepper es prácticamente McCartney. O sea, esa es su idea. McCartney. Es su idea y es su un trabajo que él le puso mucho empeño a Sgt. Pepper y por ahí siguió todos los singles. Nosotros tocamos en Abbey Road on the River, tocamos el disco One. Tiene 27 canciones de los Beatles, number one. Y todas las canciones de la mitad de los Beatles hacia adelante, todas son Paul. Lady Madonna, Hello Excepto Goodbye, la de George al final. excepto Something, Yeah. pero Lady Madonna, It's, Hello Let It Goodbye, Be, Let It Lonely Be, Winding Road. Hey Jude, Lana One, Yep. Paul, man. So in the end, we see that Paul McCartney was like the guy. Yep. Yeah. Yeah, Qué cool. Me qué chévere. viera el hecho que digo, John siempre fue bien creative. Gracias. Pero John es bien rock and roller y Paul es como más sentarse a crear esta pieza, mano, cuando él empieza a hacer estas Let It Be, cuando empieza a hacer este Hey Jude, es un diferente approach, yo creo, que el que John trae. Entonces, cuando en los late Beatles, pues entonces se le hace más fácil, yo creo, que a Paul en su approach que al de John. Porque John era un poquito más complicado, mano. John era como que, mano, yo quiero sonar como Dalai Lama, ¿sabes? Entonces, es complicado. Paul era más directo a eso. Okay. Eso es mi opinión. Yo creo que, eso sí, es. yo creo que sí. Yo creo que tiene validez eso. Guys, Yes. estuvimos el pasado episodio, last episode, we were talking about the Beatles guitars and their amps. Okay. And it's such a big landscape for us to talk about that we had to split it in 2 episodes. So tonight we're gonna go to episode number 2, second part of this conversation that we had. So we're gonna start in 1966 where we left off on our last episode. They had the Epiphone casinos, right? Yep. ¿Qué me pueden decir de eso? Bueno, esta es la Epiphone Casino. La guitarra que usa John Lennon en... ¿Qué año John Lennon empieza a usar esto, 66. Francisco? 16 por ahí, sí. En el año 1966. Es una guitarra bastante económica para hacer un Beatles guitar. Comparado con la otra guitarra que habíamos hablado en el episodio anterior, esta hoy en día tú la puedes comprar por un precio mucho más módico. Pero, Y- no es la misma, es la misma, no es la Bueno, misma guitarra, sí. lo que pasa es que, lo que pasa es que originalmente pues esa guitarra la hacían en Estados Unidos. Ujú. Ahora la hacen en Corea o hasta Indonesia, no estoy seguro, hace tiempo que me desconecté de esa parte. Y obviamente es más económica. Pero sí, a pesar de que son más económicas, sigue siendo una excelente guitarra. De hecho, los 3 Beatles, ahí en la foto que está John y George. Mira Pero para allá. Paul tenía una también. Paul Sí, tenía Paul una tenía también. una. Paul tenía una también y de hecho la usó. Es una de sus guitarras favoritas que todavía al día de hoy la sigue usando para grabaciones. Sí, definitivo. Y me grabó muchos de los solos y partes clásicas de cuando él tocaba guitarra en los Beatles con la Casino. Ok. Es una guitarra de originalmente para tocar jazz, ¿verdad? Que tienen Sí, estos básicamente, o sea, haciendo una hollow body una hollow con body. con los boquetes aquí, era más como una guitarra de jazz y blues. ¿Puedes explicar lo que es una hollow body para los que no son? Ok, para los que no una son guitarra? tan Una guitarra hollow body. conocedores, pues la guitarra hollow body es lo que suena, que tienen el cuerpo vacío, o sea, tienen, por ejemplo, esta guitarra que yo tengo aquí. Si que puedes no sé- enfocar las dos guitarras Sí. para compararlas. Y no Ok, es aquí técnico. esta tiene un boquete Tiene un boquete, le puedes y meter el es dedo hueca aquí. por dentro, por eso es que Aquí. se llama hollow body. It's a hollow body. Hollow. Entonces hay otras guitarras que son solid body, que no tienen ningún hueco, es completamente
sólido. Esa es la diferencia entre... Y esta guitarra se usa típicamente más para jazz y blues, aunque pues se usa para rock también y para muchos géneros. Okay. Y también la usaron en los discos de Sgt. Pepper también, creo Sí, que sí. grabaron con esta guitarra. Y John Lennon ya la está usando desde cuando ellos todavía hacían conciertos, comenzaron a usar esta guitarra all the way through the Sgt. Pepper years. Y no sé si hasta el final, porque el final. hasta en el rooftop concert John está tocando su casino. Yeah. Exacto, Sí, ellos tuvieron esta etapa psicodélica, donde ellos estaban bien, todo era bien color, pero ya 1968, que ellos van a la India, ellos empiezan a cambiar su filosofía un poquito y no tanto estar en la cuestión del LSD, toda cuestión psicodélica, y John coge su guitarra, Y la lija, lija. le quita el color y esa es la guitarra que él sigue usando. Exacto. La foto que estamos viendo ahora mismo, que es John Lennon en el techo, en el rooftop, es la misma guitarra que tenían, pero lo único que le quitó el color, ahora es en madera. Sí, porque él, cuando se le fue la fiebre psicodélica, pues en algún lado escuchó que cuando la guitarra le quitaban la pintura, como que sonaba mejor y respiraba más en la madera. Okay. Y pues decidió quitarle la pintura. Mira que... De verdad. Y Hizo eso con la casino y lo hizo con la acústica también. ajá. Yo creo que todos tuvieron John ese Lennon era evento. como que siempre estaba loco por pasarle una lija a todas sus guitarras. Paul también lo hizo con los de él, Claro, con los de él. ahorita vamos a hablar de Rickenbacker de Paul, que también tiene esa misma historia. Sí. Pero ahí esta guitarra, Francisco, la guitarra que tú tienes es la Rocky. Tú tienes tu versión de la Rocky. Exacto. Básicamente esto es una Strat que pues un artista allá mayagüezano, se llama Eric Luciano. Saludos, Eric, si estás por ahí. Fue el que me la pintó idéntica a la de George Harrison, que se llama Rocky porque George le puso aquí Rocky. Rocky en el headstock. Él la pintó al garete básicamente, o sea, sin mucho cuidado, usó hasta pintura de uñas de la esposa. De la esposa. padre. Nail polish. O sea, bien profesional. Es bien profesional. Mira, esa es la original de Esa George original. Harrison. O sea, bien profesional. George Harrison pintó con el esmalte de uña, pintó la guitarra, ¿sabes? Que eso es lo que hace. Entonces, ¿Qué estará pues, pasando? esto ¿Qué no estará está- pasando en la mente de George Esto Harrison? no está en el original, pero pues esto fue un invento de Eric, se quedó super cool. Las cuatro Mira caras de que- los Beatles. Oh, Para que no brille, para que no brille. Para que no, Ok. exacto. Yeah. súper linda. A mí Ahí, me ahí gusta está, ese dibujo. ahí está George Harrison usando la Rocky. Que de hecho, el video de When We Was Ay. Fab, Sí. del disco Cloud9, que él tiene un video en el 88, 89, 87. 87, él sale con la guitarra Sale con la Rocky. guitarra, sí. Es la original. Y todavía está, Dani la tiene por ahí. El hijo la usa por ahí Sí, la tocando. usa, sí. Wow. ¿Sabes qué es eso? El hijo tuyo usando guitarra tuya. Pero, bueno, vamos a dejarlo. Ojalá. Vamos a dejarlo. Sí, deja que el nene lo usa. Déjame que la uso un ratito. Y hay otra guitarra también que usaban los Beatles, o por lo menos George Harrison, era la SG. Ok, esa guitarra esa fue la guitarra de Revolver. De Revolver, ahí fue la más que él usó por ahí. Y la estuvo usando bastante en el estudio hasta que entonces consiguió la que hizo en Les Paul, que pues vamos a hablar de ella más tarde, como que la prefirió, y esa guitarra eventualmente pues se la regaló al guitarrista de Badfinger, Pete Ham. Pete Ham, ok. Por esa la guitarra, por ejemplo, ese visual que estamos viendo es del video de, no sé si es Paperback Writer o Rain. Sí, para esa época esa era la guitarra que él estaba usando. Y él De llegó a hecho, usar todo y- Revolver es básicamente, o sea, bueno, no todo, pero la mayoría de Revolver es la SG. una SG. Sí. ¿Será que de ahí Angus Young, Quizás. ¿cuál será la conexión? Porque esa es la guitarra que usa Angus Young, de Sí. AC/DC. Así es. Baby, Era un Beatles fan. Baby prendió su spark ahí Baby. cuando él lo vio a ella. Tengo que tocar la guitarra George. Oye, esa guitarra, y cómo, esa no es hollow body, esa es... Sí, ese es Solid That's Body. solid body. Nice. Nice. Yeah, qué bien, Otra qué cosa bien. que quería... ¿Puedo seguir hablando de Sí, la habla casino? ahí un ratito. Que John Lennon usó esta guitarra, la Casino, hasta en el concierto que tuvo en Toronto. También usó esta sí. Casino, lo cual me parece muy interesante. También tocaron con esta canciones como Taxman, ¿verdad? El solo de, El solo de de Taxman fue McCartney. en esta guitarra. ¿Qué otras? ¿Sabes algunas otras canciones que hayan sido con esta guitarra? Bueno, Oh, casi- Sgt. Pepper. Exacto, Sgt. Pepper. McCartney tenía dos guitarras, tenía esa y tenía una Fender. Ujú, Era como una Telecaster Squire. ujú. Pero pues la que todo el mundo, o sea, lo que pasa es que no hay una documentación real, oficial de qué se usó en qué. Ujú. Pero se sabe que por fotos y
Y por algunos artículos que salían en Beatles Magazine, que pues la guitarra que más usaba Paul era la Casino. La Casino zurda de él. Mike, aquí tenemos a Mike Navarro en el estudio con nosotros aquí. Mike, tú que eres guitarrista, ¿qué tú opinas de esas guitarras que usaban los Beatles? ¿Has usado alguna de ellas? Las he tocado todas. Okay. ¿Qué nos puedes decir así como? 35 años regando la guitarra de todo el mundo. Yeah. Bueno, la Casino definitivamente para lo que se usaba era para lo que él dice, para jazz. Obviamente los P90s esos que tienen fueron de las primeras versiones que tuvo. ¿Se escucha ahí? De las primeras versiones que tuvo Gibson. Okay. O sea, Gibson, el humbucker vino a nacer en el 57 por Set Lover. So, eso realmente es un single coil. Como el estrato, lo único que es flat y los pick-up, mientras más angostos, más treble suenan, o sea, angosto y alto, mientras más flat y ancho suenan más basic. So, pero tiene el home y todo. Entonces, obviamente el estrato, que esa fue la guitarra hit de Fender, y yo diría que más Buddy Holly lo usó mucho, pero el que la pegó obviamente fue Hendrix. Sí, Hendrix. Y lo que estaba diciendo ahorita de la SG, Ajá. en la realidad no fue de... Me da pena darle la mala noticia. No, eso fue un wild guess ahí. ¿De dónde habrá sacado? Sí, pero él fue más bien porque la G fue la versión que hizo Gibson para tocar rock. Okay. Los pick-up eran más hot y por eso es que tú usabas el grupo de esa era del 69, el 60, que lo usaba, también lo usaba Eric Clapton, sí, yo he visto Clapton. Hendrix usaba SG, el guitarrista de Trio Night usaba SG, Santana usaba SG, o sea, todo lo que era rock era G. Entonces esa guitarra lo que tiene característico es que una vez tú comienzas a tocar esa guitarra no cambias para otra. ¿Sabes? Eso, sí. No sé si eso sirve. Entonces pues este bajo pues ya ustedes dijeron lo que había. Ya ustedes dijeron lo que había. Sí. Estos bajos ahora mismo valen un dron. Yo vendí uno del 60. Esto fue la toma de pelo. Yo vendí uno del 67. Y yo lo restauré porque el cuello estaba la varilla rota y yo le hice una varilla custom porque estos bajos no ajustan la varilla. Pero uno 67 original y como yo no tenía internet en ese momento, alguien que tenía internet me dice, ¿cuánto tú pides por ese bajo? Yo le dije, $1,200. Don. Y ese don tan rápido. Ese don tan rápido me dolió porque dice, ¿por qué te pidió don tan rápido? Y después cuando vi lo que valía yo. ¿Cuánto vale? Es $1,200 done. Eso no sonó bien, ¿verdad? No. Y esta guitarra que vamos a ver ahora, yo sé que George Harrison, yo he visto a George Harrison usándola en el White Album. Esto es una Gibson J algo, ¿verdad? Ok, esa es la Gibson J200. J200. Sí, es una guitarra Gibson acústica, suena mucho mejor para mí, muchísimo mejor que la J160, que es un poquito más famosa. Sí. Y ellos lo usaron en muchas canciones del buen álbum, sí, donde están tocando acústico, básicamente, y pues sí, suena mucho mejor. George Harrison, sí, esa es una foto de una de las grabaciones del White Album. Y yo creo que él sigue usando esta guitarra durante los 70. Sí, los 70 también. Me parece haberlo visto en varios videos. Sí, la tenía. Hay una foto de los 80 de él con todas sus guitarras en el background que será un guitar player. Y está por ahí. Ok. Qué bien. Esa guitarra es bien grande también comparado sí, es un jumbo guitar, le llaman. Jumbo, por eso la J de Jumbo. Sí. La J es de Jumbo, sí. Ok. Y Mike, ¿tú has tocado esta en algún momento? También. ¿Qué nos puedes decir de la guitarra? Es que, mira, Gibson, esas guitarras Gibson, especialmente de esos años, son espectaculares, ¿sabes? Evidentemente, en la medida que ellos fueron cogiendo fama, como pasó con Fender, pues la guitarra fue decreased, tú sabes, en términos de calidad. Pero la guitarra espectacular. O sea, yo no he tocado ninguna de esas épocas, te voy a ser franco. Las que he tocado, pues son ya que vinieron después, y Rich y cosas así, pero ya lo que se consigue hoy día, pues tienes que conformarte con lo que hay, porque ellos usaban un Durian Mahogany y ellos dejaron de usar un Durian Mahogany desde los 80. Y eso cambia ya el tono. Ahí esa guitarra que tiene ahí usa nitrocellulose lacquer y las de ahora las de ahora le están tirando acrílico y uretano. ¿Sabes? Ellos dicen que le tiran nitro, pero sí. Y esta guitarra, la Martin D28. La podemos escuchar en Blackbird. Paul McCartney usaba esta guitarra para grabar Blackbird y muchas de sus otras canciones. La usó también en Two of Us. Son Two of Us.
De hecho, también John Lennon usó esta misma guitarra desde, yo creo que desde el 67 hasta el 80. De hecho, o míralo, por ahí. ahí está Míralo el ahí. video. Ellos muchas veces compraban, por ejemplo, cuando compraron la Strat, de hecho la Strat psicodélica originalmente era azul, pues John Lennon tenía una también. A veces ellos compraban los dos o los tres la misma guitarra. Ok. Ahora todos con Esta es súper clásica. Esta parece la película Let It Be, ¿verdad? Cuando están tocando en el techo. Esa es la Fender Telecaster. La Fender Telecaster de Fran, tú Rosewood. tienes tu versión, ¿verdad? Ahí? Sí, esta es la mía. Pues esta guitarra fue un prototipo. El plan era hacer una Fender Rosewood para George, o sea, Telecaster, y una Stratocaster Rosewood para Hendrix. La de Hendrix, por alguna razón, se perdió en el camino, nunca la hicieron, nunca llegó, él se murió antes, no sé. No se sabe qué pasó con ella. Pero pues la de George está, y pues fue un modelo que estuvo en producción un tiempo. Son un poquito más dark que una Telecaster regular. Es bien pesada, porque pues, es dos placas de Rosewood con una placa de Maple por el medio. Y nada, tiene un sonido único, me encanta. Clásica, usada en el Rooftop Concert. Sí. ¿Qué más? Sí, ahí está la foto, ahí está George Harrison durante las grabaciones de Let It Be, que pues, después terminaron tocando en el techo. También lo usaron, creo, ¿tú crees que le llegaron a usar en el Abbey Road? Sí, Sí. sí. Ya para verlo está más usando la Gibson Les Paul, que es esta que tengo aquí. Ok. Esta es mi versión de la Lucy. Que de hecho es la guitarra que quizás tiene la historia más interesante porque pasó por manos de 4 leyendas. La guitarra de George Harrison. Sí. George Harrison's guitar. Originally, went it through- was 4 legends. Originally, it was John Sebastian from the Loving Spoonful. Okay. Then it was Rick Derringer's from the McCoys and later Edgar Winter and and he has played with Ringo. We saw him play with Ringo live. Rick Derringer, yeah. Then it was a gold top. It was played in a gold color, and it was kind of beat up. And then he took it to Gibson to have it painted red. And Rick Derringer says he didn't like the way it sounded after he painted it, so he traded it for another Les Paul at a guitar place in New York, and that's where Eric Clapton bought it. The same guitar. Same guitar. No shit. Then Eric Clapton was friends with George, and then he had another Les Paul, and he said, "Okay, here, George, take it." So it ended up in the hands of 4 legendary guitar players. Wow, man. So it's probably It's on the Revolution video, right? He's yep. playing, It's he's playing that. he's playing that on there, Wow, man. and he used it on Abbey Road. And when he got this one, he got rid of the SG because Oh, he the liked SG. I guess he liked the Les Paul better than the SG. Okay, wow. Les Paul es clásica, una guitarra super clásica. Es And sinónimo it was de- called Lucy. It was maybe called maybe Lucy, right? for Lucille Ball, I think. Red hair, I don't know. Maybe Remember? they knew some Lucy Maybe girl, that without was with red 4 hair. legends. Maybe it was Patty's nickname. I don't know. Yeah, She was with Eric and George. Eric and George, that's right. All right, let's talk about bass. Yeah. Paul McCartney used to play a Hofner bass in the first half of the Beatles. Then he switched. He got it as a present, actually, from John Rickenbacker. Se The lo owner dio- of The owner of Rickenbacker. Se lo dio, actually, en el Hollywood Bowl. Cuando ellos estaban haciendo el show del Hollywood Bowl, 65 creo que fue. Al final del show, él le dio ese bajo, mano, así como un regalito. Here you go. De la misma forma que le dieron el Hofner, ¿verdad? Que le dieron el 65, le dieron el O Rickenbacker. sea, se lo dieron hecho específicamente para zurdo. Se lo dieron zurdo. Y de hecho, él es la foto que vieron allí que sale rojito. Mira lo que lindo ahí. Y después él viene y coge y lo pinta con Ahí- pintura a casa. Lo coge y coge la pintura de la casa que le Ahí- sobró. ahí lo Y pintó. se lo pasó al bajo. Sí, porque estos locos, they got in the psychedelic period and they started painting everything. The clothes, their Everything. cars, their houses. John Lennon painted his Rolls Royce. Yep. Oh, Like yeah. psychedelic. What the hell is this, man? It's like everything was psychedelic. Then they Yep. got rid of the psychedelic thing. And then they went the whole other way, and it's the White Album. The Like, White no Album. color. Yeah, there was like everything organic and earthy. And they were talking about nature, and they wrote a song, "Child of Nature" and "Mother Nature" song. And there's like, screw this psychedelic thing, man. Let's go back to Earth. Yeah, man. So, este bajo, para que sepan el nombre de completito, es el 401S. Es el Rickenbacker 401S. Y la primera canción que se puede oír, se supone que bajo la historia del Beatles Bible, la primera canción donde se escuchó el Rickenbacker fue el Nowhere Man. Nowhere Man. Oh, okay. Cool. Así que ahí esta fue la primera vez que se escucha, ¿verdad? Claro, después él lo lleva a Come Together con ese sonido, ¿verdad? Único que él crea en Come Together.
pero ya ahí es cuando le quita la pintura y se cansó de la pintura psicodélica y se la quita ahí. Hey, Ya aquí es está en Wings, ya ya está en aquí es Wings Wings, Seven y Jazz. ahí ese es el mismo. El mismo bajo, simplemente le quitó la pintura y lo dejó en madera. Lo mismo que hizo John, cogió la lija un día a las 2 de la tarde, lo puso en la mesa y vamos allá a lijar esto ahí por ahí para abajo. Prendió un de estos. Ahí por McCartney prendió un de estos y empezó. Prendió un incienso, y empezó ahí. a lijarle y... Mira y qué a- bien quedó. y de hecho él lo usó por Wings por mucho tiempo. Si vemos Rock Show, él tiene Rock ese Show. bajo, mano, y yo creo que nadie puede usar el Rickenbacker mejor que Paul McCartney. Ah, mano. Yo definitivo. creo que el sonido que le da Paul al Rickenbacker Quizás los fans de Jess peleen contigo. no, sí, pues pero- que me llamen, que me escriban por Facebook y También es un jazz. sí, ya ahí Jazz tienes bass. ese es el Fender Jazz Bass Que del, también lo del usó. 66. Pero solamente lo usó en estudio. solamente lo usó en, lo He solamente never en played estudio. with this bass live, Ujú. any shows. It's just studio recordings. Solamente estudio y más específico, eso comenzó en el White Album, cuando Wow, empezaron okay, a como que yeah. experimentar That y picture's from the White Album. Yeah, y White ahí fue Album que ellos sessions. empezaron a usarlo y de hecho después hasta George lo usa también. In Abbey tiene Road, I've uno, seen pictures of George Harrison with a. pero ya ese es de él. Ya ese es de él. Okay. ya But ese it's es de a él. Fender Jazz. Ujú. The same one, the 66 Okay. de Fender Jazz. Mano, ese bajo ellos lo usaron. De hecho lo usa John, yo creo que lo usa en Autoscouter, que ese es el sonido que él le da ahí, que no es Paul lo que está tocando, es John ahí, que entonces él no es un sonido Hofner, no es un sonido Rickenbacker, es un sonido Fender ahí con el bajo un poquito bajado y el treble subido bien exagerado, y ahí ese es el sonido que él le da para que entonces le meta ahí duro. Yeah, man, and we were talking about all this psychedelic thing and how they changed in the late 60s to a more organic look or feel. So John stripped his psychedelic guitar to a natural tone, natural wood. The same thing with Paul's Rickenbacker. Yeah. But Ringo couldn't do the same thing with his drum set. So he bought an earthy drum kit, which is the one, it's called Ludwig Hollywood Maple. And it was, el color era así en madera porque para estar a tono con lo que... Sí, para, tú sabes, no iba a estar Dios Pegar. callado, tú sabes. Y era una batería que por primera vez tenía 5 piezas. 5 piezas, tenía 2 rack tom arriba. Y si tú te fijas, cuando grabaron... Él empezó grabando con esta batería en el disco White Album. Entonces, Let It Be también tenía esa batería en lo que dice el Rooftop Session, que es esa foto que estamos viendo ahora mismo. Y cuando estaba haciendo el Abbey Road, si te fijas, Abbey Road tiene muchos toms en las canciones como Polythene Pam, She Came Me Through the Bathroom Window, y con muchos toms, Something Come Together. The End tiene un solo. Y The End tiene un solo y todo eso surge porque tiene un tom extra. Y dice, wow, espérate, estaba como con juguete nuevo, espérate, esto se puede hacer así y podemos hacer esto. Y esa es la batería que él usó en su segunda etapa con los Beatles, o la segunda parte de los Beatles, 68-69. Inclusive, también la tocó en el concierto Bangladesh de George Harrison, cuando se ve a Ringo Starr. Ahí está la foto que estamos viendo, es con esa misma batería. Y él la siguió usando en sus primeros records after the Beatles. His first solo work was done with that Ludwig Hollywood Maple. Qué cool. Solo para estar a tono, porque supuestamente si no tenía el color, pues tú sabes, se escuchaba mejor el instrumento una vez que no estuviera pintado. Así que, los Beatles usaron diferentes instrumentos, usaron muchos más en esta época, en esta etapa, pero por lo menos esos son los básicos. This is like the most important instruments, but they used to experiment with different things, Yeah. right? They had access to different guitars, and they used some stuff in the studio that they never used live. They experimented, They got different sounds, and they were always playing around with, asking the engineers to, make things sound different, because they never wanted to repeat themselves. Yeah. Cool, man. So, what is this guitar that that George Harrison is playing on this photo that we're gonna see? Okay. Let's see it. Is it? Oh, Oh, yeah, God. Oh, God. Esa guitarra What a weird rara. guitar. It's not really a guitar, right? It's not citara. Something's happening here in the studio. Esa es la... George Harrison fue la primera persona que creo que introdujo esta cuestión del Eastern music in Western music. I'm not sure
At least in pop, I'm not rock and roll sure. music. I'm not sure if Painted Black was first. I have to check. Painted Black, I don't think. The Stones always did what the Beatles did, so I don't think. Actually, they usually the same things the Stones did, but 2 months later. I mean, the Stones did what the Beatles did, but I'm not sure about Painted Black and this one. I have to check. Oh, that's all we got. All right, somebody can tell us, if Painted Black came before Norwegian Wood. So this is a sitar, man, right? Yeah. Frank, what can you tell us? Well, George got a bit bored with the sitar, with the guitar, and then he heard Indian music at a restaurant, and then Ravi Shankar was playing somewhere in London, and he just fell in love with the sound, and he started studying sitar with Ravi Shankar. Oh, Ravi Shankar is the great Yeah. Indian musician, Yeah. like the master of The master of the sitar. He's like yeah. the Bruce Lee of Indian music. Yeah, Bruce Lee of Indian. Yeah, sort of. Yeah. Yeah. Well, and he studied with him for a while, and he wrote some. The first Indian songs that were very Indian influenced songs definitely were the Beatles with "Love You Too," Love You Too. This day just and goes "Within so You, fast. Without You," Within You, Without You, which is great. I think Yeah. it's amazing. and later on with "Inner Light." The Inner Light. Yeah, he did that. which in is my 60. favorite of his Indian songs. Okay. And he definitely did more for popularizing Indian music in the Western world than anybody else. Than anybody else. Yeah. So how does that sound, man? Well, let's see if it stays in tune, because it's a pain to play. It's a pain in the. Yeah. And they play. These people play it like sitting let's down. Let's try. Yeah, they're sitting down. I'm very uncomfortable here, and I don't know if it's in tune, but Okay. let's try to see if we can get This is a little bit of. The first time that we hear a sitar in a Beatles song Yeah. is on Norwegian Wood, right? Yes. Yeah. Are we gonna try it? Let's just tonight? try. That was like a defining moment. you know, for- Let's cross our finger and hope this stays in tune. This is, Alright. This is a defining moment for Francisco. Oh, man. Don't put more pressure on me. This is a defining moment for Beatlemania. Like I need more pressure. Go ahead. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I once had a girl, or should I say, she once had me. She showed me her room, isn't it good, Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. Something like that. I sat on her rug, biding my time, drinking her wine. We talked until 2, and then she said, it's time for bed. She told me she worked in the morning and started to laugh. I told her I didn't and crawled up to sleep in the bath. And when I awoke, I was alone. This bird had flown. So I lit her fire. Isn't it good, Norwegian wood? Yes. Surprisingly, He stayed in tune. he stayed in tune. Stay tuned. Muy bien. Yeah, man. Good. Norwegian Wood, man. It's a defining moment in pop music history. Exactly. It's East meets West. Exactly. Yeah, man. That was pretty good, man. It was pretty good. So I think that wraps it up, for the Beatles instruments, and all the. How about the amplifiers? They used to use Vox amplifiers still. En el They estudio por changed lo menos Paul usaba Fender. Okay. Él cambió entonces ya cuando fue al estudio, se fueron por Fender y él no cambió de ahí. Okay, man. Okay, cool. Y ellos no usaban Marshalls, ¿verdad? Marshall amplifiers. No. No, at that time.
Only Fenders. No, but Fenders and Vox. Fenders and Vox, yeah. Fender Box, y entonces usaban las orquestas de violines, los horn sections, las tamburas después y las tablas de hindúas y todas esas cosas como otros elementos musicales. Como tú dijiste, que de la música Eastern. Easter, sí, ellos también por lo menos en cuestión de percusión usaban conga, usaban bongo al principio. Hardest Night tiene bongo ahí, taca, taca, taca. You're Gonna Lose That Girl tiene Yeah, bongo well, the también. thing is that, Abbey Road had like a closet full of Like more instruments. instruments, and they just went like little kids playing. They got the little sticks for an lover, Okay. and bongos and congas, and whatever was there, they just. So, ellos estaban en el estudio y había un cuarto que tenía un montón de cachivaches viejos. Exacto. Ellos, mira una maraca aquí, vamos a usarla. Tan, chiqui, Exactly. chiqui, y así mismo. Es como una clase de kinder cuando le hago, tú tocas las maracas, tú el padito. Pero Qué tuki. Exactamente. Y fíjate, con todo eso, mano, cambiaron the course of music. Exacto. Just by trying different sounds and trying different instruments, whatever they could find, Yeah, They they were very. changed. Claro, sí, They were very creative, and they wanted different things all the time. Mano, increíble. Es más, hasta esto. Hay mucho de esto en los discos Oh, de los yeah, Beatles. yeah, Lo sí. usan de diferentes formas. Hand claps. Oh yeah. Exacto. O sea, ellos son actitud de genio, cualquier cosa le sacan, tú sabes. Solo son artistas. Un Exactamente. artista, músico, pero un artista le puedes dar, tú sabes, qué sé yo, una tuba, cualquier cosa y le saca música. Exacto. Sí. So, Un pedazo de manga. yeah, eso pasa. Y lo afina ahí. Qué cool. Bueno, guys, yo creo que we're wrapping up the show, episode number 3. Yes, Alright. sir. Thank you all for joining us this episode. It was fun. I learned a lot of things, especially the chord, and I used to play it wrong all this time. We're gonna have a special show next. Oh Tuesday. yeah, next Tuesday we're gonna have a special show. It's gonna be our Halloween special, and we're gonna talk about the Paul is dead thing. We're gonna be calling about the Paul is dead thing. We're gonna look at the clues. We're gonna look at the images, the pictures, the videos. audios, and we're gonna find out if Paul was really dead in 1966. Am I dead or am Are I you dead? alive? All right, that's gonna be next Tuesday, 9 o'clock. XLevelPR.com. Thank you guys for being here. Mike, gracias por estar con nosotros. Fisu, Yeah. thank you very much for controlling all the microphones and stuff. We have fun. Thank And everybody for tuning in. yeah, Sí. thank you all. See you all Público, next week. gracias. So let's do una despedida. Sí, última, vamos a hacer sí. una de polvo. Vamos a hacer una de polvo hoy. Let's do a Paul McCartney song. Yeah, Sí. yeah. All right, goes like this. Give me a plane sound. Un sonido Ooh, de a plane. plane sound. 1, 2, 3, 4. Flew from Miami Beach for UAC. Didn't get to bed last night. On the way to Playboy, I was on my knee. Man, I had a dreadful flight. I'm back to USSR. You know how lucky you are, boy. Back in the USSR. Been away so long, I hardly knew the place. Geez, good to be back home. Leaving till tomorrow to unpack my case. Honey, disconnect the phone. I'm back in the USSR. You know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Beach Boys. Well, you bring good feeling, knock me out. You leave the West behind. Those podcast girls make me sing and shout. That JoJo's always on my mind. Oh, come on! Go, Johnny. Yeah, I'm back in USSR. You know how lucky you are, boy. Back in USSR. Well, the Ukraine girls really knocked me out. They leave the West behind. The Moscow girls let me sing and shout. That JoJo's always on my mind. Oh, show me around the smoky mountains way down south. Take me to your daddy's farm. Let me hear your bottle like it's ringing out. Call me
and keep your comrades strong. I'm back in the USSR. You know how lucky you are, boy. Back in the USSR. Oh, let me tell you, honey. Oh, I'm back. I'm back in the USSR, baby. Yes. See you next time, people.